Bienvenidos a Olas de Salud, escuchando las voces de Acapulco. Y este es nuestro segundo programa de nuestro podcast Olas de Salud. Y bueno, como ustedes verán, tenemos a un gran invitado el día de hoy, que es un experto en el tema de psicología. Tenemos al licenciado en psicología, Julio Daniel Casarrubias Hernández. Bienvenido, licenciado Julio. Gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a decir un poco su currículum, que es muy vasto, pero bueno. Él tiene formación en terapia cognitiva conductual por el Instituto Nacional de Terapia Cognitivo-Conductual. También tiene formación en terapia narrativa por el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, así como también tiene formación en terapia de parejas por el Centro de Estudios Avanzados en Psicoterapia. Tiene también formación en psicofarmacología por el CEA y tiene una maestría en intervención terapéutica con enfoque sistémico, así como también formación en perspectiva, género y derechos humanos por la Universidad Autónoma de Guerrero, y aparte también es creador de contenido y podcast, Mi Terapia en Podcast en plataformas digitales. Nuevamente, bienvenido, licenciado Julio. Muchas gracias a ambas. Es un gusto poder estar aquí y compartir el tema del día de hoy, que además es muy interesante. Y pues bueno, los invitamos también desde este lado a que estemos atentos porque hoy traemos mucha información. Así es. Y bueno, el tema de hoy es un tema por demás importante y pues varias personas nos los pidieron, entonces por eso consideramos que era un tema que teníamos que tener aquí en nuestro podcast, como es el tema de ansiedad y depresión. Así es. Y pues Julio, además yo les quiero contar, ya saben que yo soy bien inapropiada, ¿verdad? Yo le quiero contar chismecito. Tengo el privilegio de haber trabajado además con Julio, y lo digo así porque es un expertazo, además de que vemos toda la preparación que tiene, es un expertazo como facilitador y tallerista. O sea, de verdad es impresionante, y ustedes saben que trabajar con adolescentes no es fácil, y él fue un experto en adolescentes. Ahorita digo, estamos en otra área quizás, pero de verdad era una facilidad increíble con lo que yo lo vi, e incluso esta facilidad de cómo se gana a los adolescentes, me impactaste, Julio. Así que gracias. De verdad, qué bueno que estamos ahora de este lado, ¿no? Espacio. A mí me da mucho gusto volver a convivir contigo. Digo, recordaba hace un momento la experiencia que teníamos trabajando juntos, muy grata, por cierto. Y qué bueno que ahora nos encontramos en otra plataforma, pero trabajando nuevamente. Así es, así que es un privilegio para mí. Gracias. Y también es un privilegio que empecemos con esta charla, que pues yo sé que son cosas como fuertes, y uno podría decir que podría llegar a ser incómodo, pero recordemos que de lo que no se habla pareciera que no existe. Entonces, para poder saber y trabajar algo, hay que visualizarlo, visibilizarlo. Y justo en este podcast es lo que hacemos, tratar de visualizar algunas problemáticas que sí están, que sí existen. Entonces, es sacarle como este jugo y esta dinámica. Entonces, Julio, no hay mejor experto para hablar de esto que contigo. Y pues bueno, me gustaría que abordáramos o que iniciáramos con un general. ¿Por qué crees que los padecimientos mentales se han vuelto, ahora sí que la panacea de las enfermedades en general en este siglo XXI? Fíjate que algo que a mí me llama mucho la atención, y además creo que es conveniente, es justo que se le empiece a dar, o que ya se le dé la importancia a la salud mental que requiere. Sí. Porque a pesar de que mencionas el que son los padecimientos del siglo XXI, desafortunadamente esos padecimientos los han acompañado de años atrás. Es histórico el daño y la afección que la sociedad ha tenido en el ámbito mental. Sin embargo, estoy agradecido de verdad que tanto con instituciones como quienes han visualizado el hecho de ver el origen de las enfermedades
que son muchísimas las que son somatizadas, muchísimas enfermedades que tienen que ver con el contexto, las que tienen que ver también con esta parte de las relaciones interpersonales, y que hoy se les dé el nombre, que hoy se mencione la salud mental como una prioridad. Yo estoy de acuerdo, me hace sentir que realmente ha valido la pena quienes hemos trabajado durante muchos años estos temas, y bueno, qué mejor que se le dé visibilidad. No, y sobre todo que ahorita, como tú lo mencionabas y lo comentaba Ana, que ya tienen nombre y apellido, ¿no? Sí, justo. Cuando antes solamente decíamos, híjole, pues está ahí, ¿no? La melancolía, ¿no? Sí, o sea, lo vemos que está triste, pues, o qué mujer tan histérica, ¿no? O sea, sí, y creo que es un buen momento también para ser visible, ¿no? Esto no nada más en la parte de las redes sociales, porque ha tenido un auge en redes sociales, y es que es lo del momento, pero que también haya personas llegando a los consultorios solicitando la atención psicológica, porque hasta hace algunos años, y a mí me tocó todavía alcanzar a escuchar comentarios de yo no necesito un psicólogo, eso es para los locos, y que hoy una persona, un adolescente, un joven, un adulto lo solicite, marca un avance muy significativo en la salud mental. Así es, totalmente, porque recuerden, bueno, al menos así lo veo yo, ir a terapias de valientes. Estar en terapias de valientes, de enfrentar muchas cosas que tenemos ahí como resguardadas, ¿no? Tipo cebolla como Shrek, ¿no? Nos dice, y de verdad enfrentar eso es de valientes, ¿no? Sin embargo, totalmente de acuerdo. Antes, ¿no? Era el estereotipo, incluso todavía un poco, y por eso estoy muy contenta de compartir este espacio, además de que tocamos temas médicos, ¿no? En nuestro episodio anterior, y ahorita estamos tocando algo netamente psicológico, que por supuesto, algo que dijo Julio muy importante, somatización. Vamos para ahí, van a ver qué es eso, ¿no? Sí. Bueno, y ya comenzando con nuestro tema propiamente dicho, pues, ¿qué es la depresión y qué es la ansiedad? Estos dos trastornos son muy significativos porque, a pesar de que existe una gama, son los que más están presentes en la sociedad. Así es. Pero, ¿por qué están presentes? ¿No? También tiene que llamarnos la atención por qué son los dos trastornos del momento. Porque justamente, además de que son los más comunes, son los que se desarrollan en su gran medida del contexto en el que nos rodean. Hay muchos trastornos que son orgánicos. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo los desarrolla por la ausencia de alguna de las sustancias que naturalmente produce. Y entonces, cuando hay ausencia de estas sustancias que son conocidas como neurotransmisores, lo que sucede es que hay que hacer un tratamiento, en este caso psiquiátrico, para que el cuerpo funcione de la mejor manera. Pero hay otra, y la depresión en gran parte o en un gran número es orgánica, ¿no? Quienes necesitan de esto. Pero también la depresión, su otro origen puede estar en el contexto. Entonces, actualmente estamos viviendo un contexto a nivel social que desafortunadamente está dañando la salud emocional. Entonces, estos trastornos han aumentado en números, porque los demás han permanecido en la prevalencia que han tenido durante años, pero estos dos han aumentado, lo cual creo que es muy significativo. ¿Por qué? Porque implica que tenemos que cuidar nuestro ambiente emocional, que tenemos que cuidar el contexto, que tenemos que cuidar nuestras relaciones interpersonales, familia, pareja, amigos, porque laborales, porque de no ser así, estos trastornos van a seguirse disparando, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchísima gente deprimida, muchísima gente ansiosa, o algunos otros como estrés postraumático, que también suele ser como una continuidad, exacto. Entonces creo que por eso es que ahora son como que los más escuchados, pero también es como que está el momento exacto para que se desarrollen. Y me encanta cómo lo planteas, justo de que una parte es biológica, que es muy importante que sepamos eso, y dijiste algo muy bueno. Yo creo que la parte psiquiátrica es ideal que también partamos de eso. Por favor, partamos de que también la parte o los medicamentos psiquiátricos son necesarios en algunos casos. No es una cuestión de estigma, no es que estemos realmente locos, que necesitamos un hospital como tal. Son medicamentos que, así como las personas que están enfermas del corazón necesitan ciertos medicamentos para la presión, ¿no? Las mujeres necesitan algunos tratamientos o especificaciones para un ginecólogo.
De igual manera, cuando hay alguna alteración en nuestro cerebro, necesitamos unos ciertos medicamentos que nos ayuden con esas alteraciones de serotonina, dopamina, en fin. Así que plantear que la psiquiatría es necesario en algunos casos. Y, perdón, esto que mencionas es importante y quiero hacer hincapié de algunos casos porque hay trastornos que no necesitan medicación y llegan pacientes a mi consultorio medicados por situaciones que no necesitan, ¿no? Entonces, algo bien importante es que sepamos en qué momento sí se va a requerir y en qué momento con la terapia basta y sobra para tener una vida plena. Así es, y creo que acabas de diferenciar idealmente, ¿no? Hay una parte biológica, un componente biológico y hay un componente social, no entorno, ¿no? Que eso es importante diferenciar y dices, ¿y cómo le hago? Acude con los profesionales y eso te va a poder ayudar. Y sobre todo lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? Que a veces hay padecimientos que no necesitan medicamentos. Exacto. Sí. Y que solamente con la pura terapia o la sola terapia el paciente puede salir adelante y puede hacer una vida normal. Porque hemos visto pacientes en consulta que vienen medicados y son pacientes que incluso pues están tirados en cama, no se pueden ni levantar, por lo menos para hacer su vida normal, ni siquiera para ir a trabajar, por tanta medicación que tienen. Entonces, eso que dices es importantísimo. Claro, claro. Bueno, y también me gustaría que nos ayudaras a describirnos un poquito más técnico. Ya sé, no les juro que él jamás va a aburrirlos, pero necesitamos esta parte técnica para que también los que nos están escuchando se van identificados. Entonces, ¿qué es técnicamente, ¿no? La depresión y la ansiedad? Sí, estos trastornos, como los mencionábamos hace un momento, de cierta manera son situaciones que hacen sentir a la persona en estados de tristeza profunda, en el caso de la depresión, que lo que más lo caracteriza, son emociones como la tristeza, la frustración, la decepción, estados generalmente muy bajos de energía, y que además esto puede provocar que desencadene otras enfermedades. ¿Por qué? Porque lo que hace, por ejemplo, la depresión es que hace que el sistema inmune baje y entonces eres presa de otras enfermedades virales y bacterianas. Entonces una persona que tiene depresión puede enfermarse mucho de gripa, del estómago. ¿Por qué? Porque su sistema inmune está bajando. Es un trastorno que hace eso, ¿no? Además de la hipocondria, ¿no? De creer que están enfermos de todo eso es hipocondria también. Y en el caso de la ansiedad, nuevamente es un trastorno mental también, que se caracteriza por un miedo o distintos miedos irracionales, lo que hace que la persona constantemente crea que está pasando algo en su vida. Una persona ansiosa está en el futuro, vive en el futuro, todo lo sobrepiensa, todo lo está llevando a la parte catastrófica, es decir, se está acabando el mundo, aunque sea una situación sencilla, y no es que esté mal, es parte del trastorno. Si lo estás pasando, no te sientas que eres el único. Hay muchas personas viviendo estos dos trastornos, en algunas ocasiones mezclados. Me ha tocado atender pacientes que tienen depresión y tienen ansiedad y pasan episodios muy fuertes, pero que con la ayuda terapéutica aprenden a qué, a controlar. Algo es que sí quiero mencionar y no es para que se asusten. Una vez que el trastorno de ansiedad se desarrolla, desafortunadamente ya no se van. Hay enfermedades tanto orgánicas como mentales que ya no se van, pero uno aprende a controlarlo, aprende a manejarlo, y entonces estos episodios que probablemente te están dando cada semana, cada 3 días, se van extendiendo y pueden pasar años cuando lo trabajas en terapia, años en que no te dé un episodio porque lo supiste trabajar, y cuando te llega a dar tienes las herramientas necesarias para controlarlo y va a pasar y ni siquiera te va a mover, ¿no? Entonces, pero esto se consigue en un trabajo terapéutico. Exacto. Eso es muy importante distinguirlo, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son estos factores que son, pues, digamos, de riesgo, ¿no? Para que nos pueda dar alguno u otro de estos padecimientos. En este caso, los factores son diversos porque depende de la experiencia que haya vivido cada persona. Ejemplo, la depresión, como lo mencionamos hace un momento, si es orgánica, pues hay personas incluso que se dice que genéticamente están predispuestos a vivir depresión, como muchos trastornos.
Pero si es orgánico, pues va a necesitar de un tratamiento multidisciplinario. ¿Qué significa esto? Tiene que estar el psicólogo, el psiquiatra y el médico, porque es una depresión que le va a llevar incluso a situaciones en las que está en riesgo su vida. Pero si es una depresión que no es orgánica, que no es clínica, pero es del contexto, ahí habría que ver qué es lo que lo está ocasionando. Ejemplo, puede estar viviendo un duelo muy fuerte, perdió una persona significativa en su vida, y entonces al trabajar el duelo se va a dar cuenta que va a salir de la depresión, pero desarrolló la depresión por el duelo. Claro. Hay personas, por ejemplo, que la depresión es porque están cambiando en una etapa de su vida y entonces sienten que no están logrando las metas, y entonces sienten que están llegando a un punto en el que se les está yendo todo, no hay un proyecto de vida. Privado, porque Y entonces, y entonces, ¿qué pasa? Que esta crisis que están viviendo los lleva a la depresión. Claro. Entonces el contexto en cada persona, el origen del trastorno es distinto. Pero cuando hablamos de la ansiedad, suele ser, es un factor común. Hubo un momento en el que la persona estuvo tan vulnerable, pasó algo que estuvo tan vulnerable, que desarrolló el miedo. ¿Cuál? A perder la vida. Es muy común. La idea común del trastorno de ansiedad es miedo a la muerte. Eso es lo que la caracteriza. Entonces también es lo que diferencia al trastorno depresivo de la ansiedad. Un depresivo no tiene miedo. Un depresivo está bajo en su energía, está triste, está decepcionado de él y del mundo, pero no siente miedo. Y una persona que tiene ansiedad no se siente triste, se siente desesperado, se siente ansioso, o sea, se siente nervioso, se siente atrapado. Es decir, aquí la capacidad de respuesta es diferente. Un depresivo tiene la capacidad de respuesta casi nula. Un ansioso está al 1000, o sea, está todo el tiempo alerta. Exactamente. Okay. Eso es una gran diferencia, ¿no? Para que sepamos. Pero sin embargo decías que hay que vienen juntos. Alguien lo escuché en algún lado, me encantaría decir que lo leí, lo vi en TikTok. Son como primo hermanos, ¿no? Alguien lo decía así, es que son como primitos hermanos, ¿no? Entonces hay como estos episodios, ¿no? Que en algunos cuando están en conjunto... A veces hay una sintomatología en común. Sin embargo, sí quisiese que la audiencia no se confundiera, porque también hay personas que se autodiagnostican, ¿ok? Y no, aunque tengas características o síntomas que se pueden parecer, no están los dos trastornos presentes, ¿no? Y eso sí necesitas de que una persona con experiencia te ayude a identificar qué es lo que estás viviendo. Así es, eso es muy importante. Lo que acaba de decir me parece interesante, porque muchas veces, a veces nosotros como médicos o como personal de salud, ni nosotros mismos a veces sabemos diferenciar entre depresión y ansiedad, y podemos a lo mejor mal diagnosticar a un paciente que tiene ansiedad con depresión o un paciente con depresión con ansiedad. Entonces es muy importante esa diferencia, ¿no? De que el paciente con depresión está con la baja, con la energía, la energía muy baja, y el paciente ansioso es un paciente que siempre está pues con ideas, como tú dijiste, pensando, híjole, me voy a morir, el futuro no existe. Sí, y justo hay que diferenciar, por ejemplo, en los síntomas, ¿no? Hay personas que llegan y te dicen, no puedo dormir. Ok, pero ¿cómo es tú el no poder dormir? Porque la depresión se caracteriza por insomnio, pero la ansiedad por hipervigilancia. Y en los dos casos no puedes dormir. Entonces tienes que saber, mi insomnio, ¿qué lo está provocando? Porque el insomnio es muy común en la depresión. Pero la ansiedad, al ansioso no le da insomnio, el ansioso está hipervigilante. Es decir, él mismo no se deja dormir, porque está despertando constantemente, porque no sea que tiemble, porque no sea que algo pase, porque no sea que se derrumbe, porque el ruido, o sea, y esta gran diferencia para quienes trabajamos es un parteaguas, porque a partir de ahí decimos, ok, tú tienes esto, es un síntoma de esto, que no necesariamente es esto, es un ejemplo de lo mucho lo que vamos a encontrar, pero es un ejemplo práctico que podemos diferenciar, que a veces el mismo padecimiento puede confundirse. Para guiarnos. Y por eso tendría que ser todo un tratamiento multidisciplinario, que en algunos términos también se les dice interdisciplinario, que sería el ideal, pero el ideal no siempre es lo real, ¿verdad? Pero que
lo ideal sería que pudiera trabajarse, ¿no? De manera conjunta el médico, el psiquiatra y el psicólogo para que pudiéramos hacerlo. No siempre se puede, pero cada vez ha habido más avances y eso es muy importante saber. Ha habido mucho más apertura de parte de los psiquiatras, estamos cada vez más presentes en muchos lados los psicólogos, afortunadamente, y bueno, los médicos, aquí está un ejemplo, ¿no? Cada vez hay más apertura también para tener y aprender más aún, porque ustedes saben muchísimo como médicos. Por supuesto que sí, sin embargo también los tiempos no se les dan, o sea, porque tienen que atender cierta cantidad de pacientes, mucha consulta y en fin, entonces también tiene que ver con eso, y si nos apoyamos mutuamente y hacemos un equipo, de verdad podría ser en el beneficio de nuestros pacientes. Así es, ¿no? Y ojalá, pues, ¿no? En todas las unidades de salud, en todos los hospitales, pues siempre hubiera un psicólogo y un psiquiatra, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Nosotros afortunadamente, en primer nivel de atención, como tú mencionaste hace rato, se le está dando más enfoque a la salud mental, y eso es súper importante, porque ahorita antes no contábamos con psicólogos en las unidades de salud de primer nivel, y ahora afortunadamente ya contamos con psicología. Entonces eso es súper importante cuando tenemos un paciente que estamos pensando que tiene algún problema de salud mental, pues rápidamente, ¿no? Lo referimos con nuestros compañeros psicólogos. Así es. Y bueno, pues continuando con esta charla tan importante, ahora sí, ¿cuál es el tratamiento psicológico, tanto a nivel sector salud, y cuál es el tratamiento que se da también a nivel privado? Algo platicábamos tú y yo hace poco, y la verdad me sorprendió lo que me comentaste en la respuesta, porque yo pensaba que el tratamiento tanto en sector salud como en sector privado era pues igual, pero no, o sea, él me dijo, no, nada que ver. Entonces, bueno, no, y no tiene que ver, fíjense, quiero a partir de aquí, no tiene que ver con la parte de, porque uno lo paga y el otro no, no va por ahí. Simplemente que, por ejemplo, en sistemas de salud se manejan protocolos que están guiados por normas, y esas normas respaldadas por las leyes. Entonces, esos protocolos que son diseñados a nivel nacional se siguen, y cuando llega una persona con un trastorno, como puede ser la depresión, pues lo que hacemos es utilizar esos protocolos porque así lo pide la norma. Y entonces, pues no quiero decir que estamos obligados, porque al final de cuentas tampoco es que estés tan obligado, pero sí hay que cumplir con este trabajo, con esta meta, y se aplican las pruebas que ya vienen marcadas, y se hace el diseño de la teoría, por decirlo de cierta, el enfoque de la psicología que vas a utilizar, porque así lo marca, ¿no? El tratamiento. Además, perdóname que te interrumpa, pero para que entendamos, la psicología tiene diferentes escuelas, y la escuela que más se marca, no sé si hasta en mis tiempos, ¿no? Es cognitivo-conductual. Entonces es cierta escuela que se tiene que seguir. Además. Sí, porque es práctico. Exacto. Y porque además es más, se adapta un poco. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la atención particular? Que tenemos la oportunidad de utilizar otros enfoques que son funcionales también y que tienen la misma importancia, pero que nos ayuda a que se adapte más a la historia de cada paciente. Porque si llega un paciente con depresión, pero vemos que esta depresión tiene un origen en la familia, pues se utiliza el enfoque de familiar sistémico, y entonces se trabaja como si fuese terapia de familia, y no necesariamente con cognitivo-conductual. O si llega una persona que tuvo una experiencia muy difícil a nivel personal, y es una persona que necesita hablar, necesita narrar, pues está la terapia narrativa, y entonces le da otras herramientas que se adaptan más a la experiencia que él tiene. Esa es la diferencia. Allá en particular podemos tener esta libertad de adaptar los tratamientos a cada paciente. En el caso de salud, no es que esté mal, quiero recalcar esto, porque también son protocolos que son diseñados por expertos, que son cuidadosamente elegidas las técnicas, que son elegidas pues ahora sí que el proceso que se va a llevar no es que se haga la y se va, pero sí tenemos un poco más estructurado. Digamos que es un poco más rígido, por decirlo así. No tiene una estructura, ¿no? Que se sigue. Exacto. ¿Es funcional? Sí, es funcional. ¿Ayuda? Claro que ayuda, solamente que en el otro lado lo que podemos hacer es tener la libertad.
¿no? De elegir otras fuentes. Así es, eso es muy importante destacarlo, ¿no? Que sí funciona, que es Sí, solamente sí, que es una cierta, perdón ponerle este nombre, pero no una cierta exigencia por norma y por ley. Eso sí quisiera destacarlo, no es de que, ay, los psicólogos no quieren agregarle, No, claro que no. Por supuesto, en Mil Amores podríamos hacerlo, pero por cuestión de legalidad y de, recuerden que llevan un registro, Sí, se hace hay todo, un un expediente, protocolo todo un completo. protocolo, y entonces por eso hay que seguirlo. Entonces, la verdad es que es muy interesante. Me parece hasta a mí como psicóloga, fíjense que yo trabajé también en sector público, pero estaba como en otras áreas, así que me parece muy interesante destacar esta diferencia. Entonces, si uno dice, híjole, valdría la pena esforzarme para poder también sacar mi salud mental adelante, Claro. yo diría que sí. O sea, ustedes que nos están escuchando, que se están identificando con este tema, que vienen, de verdad, o sea, está bien, están los sectores públicos, además gratuitos. Quiero que sepan que al menos en México, porque sé que nos escuchan en muchos países, ¿no? Yo te quedé así manifestando, ¿no? Nos escuchan en muchos lados, sin embargo, en México hay todo un sistema de salud gratuito. Sí. Entonces, eso es importante saberlo para que nosotros podamos acudir a los servicios que estamos, de hecho, en un centro de salud, ¿no? Y que nos podemos ayudar y apoyar con este sector, y por supuesto que nos van a ayudar muchísimo. Si le podemos agregar además una ayuda en el sector privado, ojo, también me gustaría destacar un poquito, y ahí me voy a salir un poco del speech, porque creo que es importante también destacarlo. En todas áreas, en todos sectores, hay, pues, digamos, personas que están más capacitadas que otras. Sí. En todos lados, por favor, en todos lados, como en todos. Pero creo que es muy importante que cuando cuidemos nuestra salud, también vigilemos que estemos con personas adecuadas, Por ¿no? supuesto. Súper capacitadas, que estén entrenadas, que estén actualizadas. ¿Ya vieron el currículum, por favor? De aquí del experto, no creen que les traemos a cualquiera. Sí, por fíjate supuesto. que hace muy poco hablaba en mis redes de ese tema, Sí. y yo decía, es muy importante que cuando tú llegues con tu terapeuta le preguntes qué experiencia tienes y qué formación Claro. tienes, porque vas a depositar tu confianza, pero también tus emociones. O sea, de esto depende que funcione lo que vas a trabajar. Claro. Y otra cosa que le decía también en redes que compartía, que es que tú te tienes que sentir cómodo con tu terapeuta. Si tu tratamiento no te emociona, ya no regreses. O sea, así. Sí, sí. Porque tienes que, es una negociación lo que se va a trabajar, ¿no? Te tiene que emocionar, tienes que estar de acuerdo, tienes que negociar los objetivos, porque tú llevas una perspectiva terapia, pero esa perspectiva viene desde una visión con el trastorno. Y el terapeuta te va a poner una perspectiva, pero tienen que llegar a un acuerdo de lo que se va a trabajar, ¿no? Entonces, Y sobre todo la confianza, ¿no? sí. La confianza que puede tener y depositar el paciente en su psicólogo o en su médico o en su psiquiatra, ¿no? Eso es súper importante también. Sí, claro. Y bueno, mencionar, me voy a regresar un poquito, Sí. mencionar sobre lo que dijiste de las normas. En todos manejamos las normas oficiales mexicanas, ¿sí? Tanto está la norma oficial, por decir un ejemplo, ¿no? Del embarazo por medio y parto, la norma oficial de diabetes mellitus, la norma oficial de hipertensión arterial. O sea, en el sector salud o público, todos trabajamos Sí, con con normas. normas, O sea, no todos, solamente todos. los psicólogos, No, exacto. sino solamente todos, médicos, enfermeras, Sí. trabajadoras sociales, todos trabajamos con normas. Entonces, no solamente es por La psicología, psicólogos, claro, no, sí. en general todos los O servicios sea, que se se dan entienda así, claro. no están basados en las normas y Así en las es. leyes, porque son derechos que tienes como personas, y sabes que todos los derechos pues están respaldados por esto. Y por eso Al en el menos sector, en México. y por eso en el sector privado, vaya, hay más Libertad, pero donde Libertad. también las normas se aplican, Claro, porque claro, no se puede pues, faltar a la ética, claro. aún siendo privado, ¿no? Así es. Además, mencionó algo acá nuestro experto. Vamos a poner sus redes por acá para que por favor lo sigan. Además, su podcast es súper interesante y lo sigan en sus redes, pero también hay contacto para poder establecer también o iniciar un proceso terapéutico con gente experta. Por favor, nada más les pido, sí, pidan cédula, ya lo pueden buscar en internet. O sea, de verdad hay que darle nuestro seguimiento también. Recordemos, seguramente les gusta chismecitos y que saben lo que pasó en Puebla con estas disque psiquiatra que no sé Sí, qué, ya que no sé, era, que no, 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 o sea, no.
de verdad, hay que nosotros vigilar también nuestra Así propia es, salud. Así que por la invitación supuesto. está también para nosotros también hacernos responsables, ¿no? Así es. Bueno, y continuando con este tema tan interesante, quisiéramos que nos platicaras de algún caso de ansiedad o depresión que te haya impactado, que te haya dejado alguna huella, que tú hayas dicho, híjole, esto nunca lo había visto o me impactó. Ujú. Yo creo que cada caso deja un aprendizaje, definitivamente. No pudiese yo mencionar que hay alguno que llegó y yo dije, uff, esto está facilísimo. Yo creo que cada experiencia que te da un paciente es justo como te hace ver lo que necesitas todavía avanzar, investigar, enfocarte, ¿no? Entonces, aprender. Sí, porque creo que cada experiencia es diferente. De haber alguno, creo que hay muchos casos justo por esto de que cada experiencia, pero me pudiera permitir compartirles un caso de una situación que era el proceso de depresión de un chico adolescente, en el que cuando él llegó, pues me dijo definitivamente, tú no me puedes ayudar porque yo no necesito un terapeuta. Yo necesito él traía como no estar tan de acuerdo con su imagen. Entonces me dice, yo necesito un cirujano, yo no necesito un terapeuta. Yo necesito que me operen, que me pongan, que me modifiquen y entonces yo voy a ser feliz. Yo recordé en ese momento a Carl Rogers y dije, la paradoja está en que cuando me acepto entonces cambio. Y dije, ¿qué te parece si primero trabajamos, ¿no? Esto y posterior al trabajo que se va a hacer contigo, pues vamos a ver si tú decides y tienes todo el derecho. Además, si te apoyan tus papás, pues qué bueno, ¿no? Claro. Pero permite trabajar. Entonces justo trabajamos un proceso de aceptación y compromiso. Evidentemente fuimos cada parte de lo que a él le incomodaba, lo fuimos viendo, sus funciones, qué cosas eran, qué era funcional, qué no era funcional, qué se podía modificar, qué no, y qué cosas tenía que aceptar, con el compromiso de ser una persona que además valora su cuerpo, ¿no? Y terminamos ese proceso y hubo un cambio completamente. O sea, ya no necesitó de cirugía. Decidió que sí iba a hacerse algunos cambios, pero que no era el momento aún. Y entonces esto me llamó mucho la atención, sobre todo por la perspectiva que a veces uno llega y cree que necesita, ¿no? Es que yo necesito esto porque solo así voy a ser feliz. Espérame, y si lo trabajamos y si nos damos cuenta si realmente es lo que necesitas, ¿no? Y si realmente te funciona o no te funciona, y te puedes dar cuenta que esta perspectiva va a cambiar completamente. Así es, eso es súper importante y además es porque te da esta sensación de poderlo haber ayudado, ¿no? Esta diferencia, se siente la diferencia y sobre todo el impacto en su vida, que eso es al final lo más importante, ¿no? Ver cómo ha cambiado la vida de este paciente y eso es importante. Y además se los quiero destacar, nosotros por ética no podemos comentar obviamente ni nombres ni nada, y esto está autorizado. Así que tengan esta confianza de que nosotros como terapeutas, se pidió permiso a la paciente en su momento, y tengan esta confianza de que por supuesto es una área de seguridad, que además pueden vulnerarse en ella y que nosotros vamos a tratar de contener esa situación en su momento, pero también quedan seguros. O sea, por supuesto. Y bueno, si les interesa conocer más casos, puedo hacer un paréntesis aquí. Sí, claro, en el último episodio de mi confianza. podcast, justo tengo como invitado a un paciente de ansiedad y nos cuenta su experiencia. Él fue paciente mío, entonces cuenta la experiencia de cómo se da, cómo lo vive y luego, después de la terapia, cómo ahora está reaccionando. Perfecto. Lo vamos a dejar también el link completo en los comentarios, va a ser un comentario fijado para que puedan entrar y directamente los manda a sus redes para que también vean esto que está muy interesante. Así es. No sé si quieras comentarnos algo más, Julio. Yo creo que, ya como comentarios finales, creo que es importante que pongamos atención a la salud mental. Hay situaciones que uno cree manejar, no te resistas, ¿sabes? Porque a veces uno lucha con el malestar, lucha con el trastorno, te empiezas a crear una realidad que no es necesaria que esté apegada al sufrimiento. Puedes tener plenitud, puedes sentirte tranquilo, tranquila, pero esto que estás viviendo hoy, puedes trabajarlo y puedes hacerlo que fluya. No eres el único, no eres la única.
si no tienes el apoyo de tus padres o de gente que te pueda ayudar a la terapia, si tú en este momento sientes que no puedes pagar, recuerda que la asistencia es gratuita también. Puedes acudir, infórmate dónde se encuentra la unidad de salud más cercana y pregunta dónde están los servicios de psicología gratis. En el caso que no puedas o no tengas la oportunidad de uno particular, pero siempre va a ser mejor que no lo pases solo. Porque pasar situaciones mentales solo te puede llevar a pensar o a situaciones en las que ya pongas en riesgo tu vida. Entonces creo que con este mensaje es darte la importancia que te mereces y no te encierres en una situación que te puede poner vulnerable. Qué lindo, o sea, lo dijiste muy bonito, me conmovió y así a mí me llegó. De verdad que qué cálido, y además me da mucho orgullo saber que dentro de mi gremio también hay personas tan cálidas, tan entusiastas por su propio trabajo. Les decía, me consta su trabajo, y de verdad me enorgullece mucho que haya miembros tan destacados en nuestro gremio, y de verdad te agradezco muchísimo de mi parte, te agradezco muchísimo que estés la invitación en y el Hola espacio a ustedes, porque también es un privilegio poder estar en su segundo programa, y ojalá que esto sea un proyecto que sea lo más grande que pueda llegar a las distintas personas que lo necesitan. Muchas gracias. Pues igualmente, Julio, yo de verdad te agradezco. Yo cuando la primera vez que te dije, oye, Julio, si nos darías un tema en nuestro podcast, y tú dijiste, claro que sí, doctora, sí. con todo gusto. Y la verdad, igual que Ana, o sea, eres un gran compañero. Gracias. Eres un gran profesionista, yo lo veo a diario con tus pacientes, y la verdad es un orgullo que estés aquí con nosotros y que des este mensaje, ¿no?, tan importante, que no estamos solos. A veces nos sentimos solos, pero no lo estamos. Pero muchas veces también hay que recurrir a los profesionales, ¿sí? Y eso es muy importante. Y apoyarse siempre en cualquier persona, ¿no? A veces puede ser tu mamá, tu papá, tu pareja, un tío, una tía, un primo, y a veces puede ser hasta tu vecino. Por ¿sí? supuesto. ¿Sí? Entonces, nunca hay que sentir que estamos solos, que no podemos. Sí se puede salir adelante, y las enfermedades mentales son como cualquier otro padecimiento, ¿sí? Hay que atenderse. Nada más que hay que atenderse. Es como la diabetes, como la hipertensión, como el VIH, el SIDA, ¿sí? Que ahorita pues ya hay tratamientos en el que el paciente puede vivir por años, pero siempre y cuando tengas un tratamiento. Sí. Igual son las enfermedades mentales, no estás solo y sí se puede salir adelante con estas, pero siempre y cuando tengamos un tratamiento específico y con profesionales. Así es. Pues muchísimas gracias, de verdad les agradecemos. Por favor, déjenos sus comentarios, incluso nos comprometemos, y yo ya voy a comprometer, si ustedes ponen su comentario de algún caso o de cómo se sienten ustedes, podemos comprometernos a al menos revisar su caso, darles un seguimiento en donde pueden acudir, sí, claro. En fin, y también tienes atenciones en línea. Sí. Atenciones en línea pueden para quienes no estén pues aquí cerca de la ciudad donde nos encontramos. Así es. Y la atención presencial. Perfecto. Les vamos a dejar todos los datos. Por favor, denos sus likes, denos sus comentarios, y recuerden que este proyecto lo estamos arrancando y está con mucho cariño para todos ustedes. Y síganos apoyando como nos han apoyado ahorita con nuestro primer podcast que hicimos. La verdad nos ha ido muy bien y esperemos que nos sigan apoyando como hasta ahorita. Muchísimas gracias a todos y seguimos en este podcast. Hola de salud, escuchando las voces de Acapulco, y síganos escuchando y viéndonos. Hasta pronto.